Bueno, pues buenos días, Buen día. jóvenes de esta tribu. Eh, Vamos a tener este pequeño cuento. Pequeño lo digo por el tiempo que es show. Ahora, people, ya pues, el tiempo. Cuando se trata de escuchar a nuestra cuando se invitada de hoy, que es María Delia Blanco. Gracias por lo de María. Mi mamá y mi abuela estarían encantadísimas. Casi siempre se omite, ¿verdad? Sí, gracias, María María de Delia Blanco. Para que te vea que yo te... Sí. María Delia Blanco nació en España, ¿no? Creció en Francia, estudió en la Universidad de Sorbona, ¿no? Y allí adquirió experiencia, pues en países ahí que hoy sembró en cada pequeña mercadita y el resultado de esa siembra eran árboles inmensos que hoy disfrutan y aprovechan más desde el hablar y gas. Yo no sé decir, purices, pólvora, pintora, poeta, comunicadora, pero yo, si tuviera que buscar una manera poderosa, voy a decir que es el Eugenio Blanco y el que es Aina. Y a esta maestra, nosotros la vamos a escuchar en la mañana de hoy. A ella le agradece muchísimo esta disponibilidad, esa soltura que llega a nosotros. Delia familia además, Delia es transprobadora de esta institución. Y ya no digo más nada de Delia, porque lo más importante sobre ella lo va a decir en esa. Delia, Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, estas palabras, buenos días a todos, Un día, me obligan a decir que si estoy aquí hoy con ustedes, me mantengo buen trabajo. fielmente en los procesos evolutivos del Centro León, es que no sé si conscientes o inconscientes, aquí se va dibujando un pensamiento caribeño y un pensamiento sobre el Caribe, Sí. que me permite tener estos atrevimientos. Chévere, sí. Right. Y agradezco su presencia, cuya cantidad no importa, porque lo que importa es el esfuerzo didáctico, tecnológico y técnico del Centro León para convertir estos encuentros en referentes audiovisuales, ¿verdad?, que van a perdurar en esta mediateca y en esta biblioteca. Pero también atreverme a decir que, como decía Víctor Hugo, no importa que seamos pocos, So, ni si solamente, sir, later. ni si solo quedaría uno, ese. So, Pues así me siento yo con el Caribe. No el Caribe occidentalizado, sino el Caribe buscado, inacabado, ese Caribe que me interesa.
Entonces, tenemos hoy la oportunidad de poder aportarles a ustedes información y reflexión sobre la exhibición de arte contemporáneo que se dio en París, Francia, en el Centro Pompidou. Si me pueden poner las imágenes del centro, ¿verdad? Cuya arquitectura por sí ha significado una de las arquitecturas más audaces del mundo para un centro de arte contemporáneo. Y el Centro Pompidou, desde los años 73-76, se ha convertido en una catedral insurgente de la modernidad y de la posmodernidad. Ya como ustedes ven, en esta arquitectura ven un atrevimiento extraordinario, ¿verdad? Entrar en tubos, salir por tubos, uno no sabe si está en un barco, si está en una fábrica abandonada, pero es el centro artístico posmoderno del mundo más grande. Que por cierto, pueden seguir poniendo otras imágenes más del centro, que por cierto, Paris Noir habrá sido, del centro, habrá sido, Paris Noir habrá sido la última exhibición antes de una remodelación que va a durar 5 años. Bueno, esta es una de las imágenes que ustedes ven de ese centro. Esto es para ubicarles dónde está esa exhibición Paris Noir. El centro más envidiado, más buscado por artistas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Bien, ahora, el título Paris Noir, y quiero que me detengan las imágenes ahora, llama a este encuentro. El título de Paris Noir nos ha sofocado a muchos especialistas del Caribe, especialistas del Océano Índico, especialistas de África, porque es una conceptualización metafórica muy francesa. Y hay que entender el por qué así se llama. Se llama porque la relación de Francia con África, con el Océano Índico y con el Caribe, son relaciones históricamente engranjadas en la historia colonial, en la historia postcolonial y en la decolonialidad. Y me quiero explicar. La colonización de Francia en África duró hasta los años 60 y pico, siendo Argelia uno de los últimos países de África del Norte, siendo Senegal quien anticipó, ¿verdad? Que toda esa África del Oeste, Dahomey, Senegal, Camerún, Malí. ¿Qué sucede? Que la poscolonización no rompió el diálogo. ¿Por qué no lo rompió? Porque como bien dijo Pablo Neruda en El Mundo Hispano, nos llevaron todo, pero nos dejaron la palabra. Los francófonos postcoloniales dijeron, nos llevaron todo, pero nos dejaron la palabra y pensamiento. Y de ahí nacen personalidades como Léopold Sédar Senghor, poeta de Senegal,
como Aimé Césaire, poeta de Martinica, como Jacques-Stéphane Alexis, poeta y escritor de Haití, que rebotan en el Congreso de los Intelectuales y Artistas Negros. ¡Mua! Entonces quiero que ustedes entiendan que la asociación semántica de negro es conceptual en la lengua francesa. Noir, negro, negritude de Césaire. Entonces, había que entender el propósito de la comisaria general Alicia Koch, que quiso señalar la puerta que abrieron los artistas del mundo africano, de Madagascar, del Caribe, del Océano Índico, ¿verdad? La puerta que abrieron cuando en todo el proceso de la descolonización y de la decolonialidad, París les abrió las puertas. Les abrió talleres, les abrió residencia, les abrió exilio. Y nació una producción artística que viene a pegar en la modernidad el señalamiento de la conciencia no solamente política, pero de la conciencia de nuevos colores, nuevas luces, nuevas instalaciones, nuevos discursos narrativos. Y que esa renovación dentro de la posmodernidad acompaña la decolonialidad. ¿Qué es la decolonialidad? Ser consciente del procedimiento y del origen, liberarse de la historia politizada, ¿verdad?, que te sella en un dolor y en una dependencia permanente por haber sido hijo de esclavo, tú por ser nieto, descendiente de hijo de amo o de cimarrón, y entrar en la universalidad, ¿verdad? Y es ese viaje, esa aventura que ha permitido que el concepto Paris Noir sea una conceptualización de pensamiento y arte procediente de aquellos territorios panafricanos, centro-antillanos y del Océano Índico. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que ya el arte negro, l'art noir, nos había regalado el cubismo o no, con la máscara y las señoras de Aviñón. Ya eso estaba marcado dentro de la historia. ¿Estamos de acuerdo? Ya eso había sido el manifiesto de las señoritas de Aviñón. Entonces, la comisaria general quiso ir más allá de la historia postcolonial y abrir y configurar la decolonialidad. Desde mi percepción, cuando la señora Knock me llama para poder participar y conceptualizar y pensar la selección caribeña y pedirme ideas sobre el Caribe, yo fui muy clara con ella y hablé muy claro. Los artistas del Caribe, en su gran diversidad, tienen manifiestos diferentes. Y uno de los manifiestos diferentes es que en el caso de los dominicanos, la originalidad es todavía mayor.
Y en el caso de los cubanos ya está muy avanzada. Y en caso de los martiniqueños y guadalupanos ya tuvieron sus manifiestos. Entonces vamos al grano. ¿Qué mayor manifiesto que no existiera que la jungla de Edam? ¿Okay? Y esa jungla no se creó para paz, no. Esa jungla ya existía desde el 38, ¿nos entendemos? ¿Qué mayor manifiesto que la obra escultórica de Cárdenas, ¿no? ¿Y qué manifiestos posibles en cuanto a dominicano que, aunque aquí no se hable ya tanto de él, de Martínez Richier, escultor que vivió, después vamos a ver las obras, en París muchos años, que fue becado, y que ganó ya en el 56 el premio de la escultura, es decir, del Congreso y del Salón de los Independientes. Entonces, ¿qué sucede? Que tuve que advertirle, y lo digo a boca abierta, que ya en el caso del Caribe, las voces existían, pero no estaban organizadas, para connotar esa idea de la modernidad y de la posmodernidad de caribeños en París o de dominicanos. Y ahí entró un excelente diálogo. Y debo agradecer, porque ustedes saben que nunca las comisarias ni los comisarios generales aceptan consejos ni asesores. Y debo agradecer la generosidad con la que el equipo de la señora Norte me integró modestamente en este proyecto. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que es una percepción puramente francesa de conceptualización, donde lo negro no es lo prieto, donde lo negro no es lo moreno. ¿Me voy a entender? Donde lo negro es un elemento conceptualizador de arte y pensamiento. Y ahí viene a pegarse el movimiento afroamericano de la Renaissance, que también participó en esta tesis. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que París, sí, París fue la capital del mundo negro después de la Segunda Guerra Mundial, porque históricamente a partir de los 40 y pico, 50, los países de África del Oeste entran en las dinámicas de descolonización y llegan a París elementos dedicados a la liberación, listos para crear desde París una experimentación de escritura, de pensamiento y de arte, donde, como bien les acabo de decir, Léopold Sédar Senghor y Césaire ven la cultura como un privilegio que confirma la presencia de artistas e intelectuales afrocaribeños, afroamericanos, que vienen a enriquecer la historiografía del arte contemporáneo. Esos procesos y esos tiempos de creación de pensamiento ha permitido tener la ambición de esta exhibición, que fue una gran ambición,
por parte del centro, pero también de su curadora general, y que tenemos ahí la proyección y la puesta en luces de movimientos que han marcado los años 30, 40, 50, 60, como el de Harlem Renaissance, el de All Black America, como el de The Other Story, Afro-Asian Artistas, The Shot Century, el proyecto Black Power and Soul of Nation, y que el conjunto de estas teorías están presentes en toda la trayectoria de la exposición, que sin caer en el mecanismo facilitador de la cronología, pone en evidencia todos estos movimientos. Entonces, todos los artistas del Caribe marcaron su presencia a partir de los años 60. No todos los que marcaron esa diferencia estuvieron seleccionados para la exposición, porque la exposición arranca a partir de los años 40, pero ustedes bien saben que Corso llegó a París en los años 20-30 y que hizo más de 11 viajes. Corso no está en esa exhibición. También hemos tenido el paso importantísimo de dos de la generación de los 50-60. Uno sedentario, que fue Martínez Richier, escultor que, como bien les acabo de decir, fue el primero en obtener en el 56 el premio de escultura del Salón de los Independientes. ¿Ah? Y otro fue Silvano Lora, que fue un artista mochilero de entrada y salida a París en los años, a partir de los años 60, y que se afilió al Partido Comunista Francés de la posguerra y se afilió a los artistas del Movimiento por la Paz y a los artistas del mundo. Y también tenemos algo importantísimo por pensar. Lora hizo taller, Richier hizo taller en París. Y podemos tomar en cuenta que Richier se quedó más de 30 años hasta regresar a la República Dominicana en los 80. Y que Richier hizo carrera desde París hacia el mundo, exponiendo en las Américas, exponiendo en Asia y llevando su obra escultórica. Entonces, vale señalar que hubo que esperar la experiencia de estos artistas para romper con la idea encerrada y limitada de que la modernidad y la posmodernidad dominicana solo y exclusivamente vino del exilio de artistas españoles republicanos. Ellos tuvieron su tiempo, ellos tuvieron su incidencia histórica, ellos tuvieron su constancia, pero París invita artistas dominicanos a partir de los 60 a involucrarse con las nuevas tendencias del nuevo realismo, del realismo libre, de la nueva figuración,
del expresionismo, del performatismo, y que esos artistas en París ya no se miden con una fórmula escolástica de una escuela de bellas artes cuyo puño fue apretado bajo la autoridad del concepto de maestros, sino que ellos van a las escuelas de bellas artes, como fue el caso de Vicente Pimentel, 2 viajes a partir de los 75, ¿verdad? Uno a Marsella y definitivamente a París, donde en París deja la huella de su taller en Le Frigo, y donde en París resalta como uno de los mayores maestros de la abstracción libre y de la abstracción lírica, midiéndose a maestros como Alichensky, ¿ok? Y haciendo dentro de su taller un punto de convergencia donde no solamente era él, el moreno dominicano que vivía en la Quinta, sino que hacia él iban y venían artistas como Lam, como Hervé Telemaque, como Mata, y socializaron. Como a la vez desarrolla su obra a partir de los 70, 80, una nueva generación como José Castillo, como Víctor Ulloa, como Radamés Mejía, y ellos llegan como artistas emigrantes desde la Escuela Nacional de Bellas Artes y se inscriben en la dinámica parisina, no del exilio, pero sí de la emigración artística, que es muy diferente. Emigrar artísticamente significa llevar tu obra a un punto migratorio que te permite desarrollarla profesionalmente e instalarla desde una perspectiva de taller frente a mercados desconocidos y a mercados por ganar. París ha significado para la generación del 70 en adelante una nueva forma, manera, mentalidad y actitud de ser artista. La bohème, claro que sí, la bohemia, pero una bohemia pobre. En un París como que de todas maneras puedes beber vino por 3 euros, como también lo puedes beber por 3.000 si puedes, pero no dejas de beber tu vino. Y ellos buscaron en París y vivieron en París un referente existencial, forma y manera de llevar la obra. En este caso, cuando veamos las obras se van a dar cuenta que las facturas son muy diversas y son muy diferentes. La presencia de los artistas dominicanos en Paris Noir marcan una excepción porque se trata de un país liberado del concepto de descolonización frente a Francia. No arrastran la historia de la decolonidad.
pero sí arrastraron la historia de la liberación mental, psicológica y factorial de la obra. En París no importaba que Vicente Pimentel fuese el artista arrebatado de pobreza de la Barahona número 11, ni en París importaba que Víctor Ulloa fuese de Capotillo, ni que Radamés Mejía viniera también de su barrio a Bellas Artes, ni que José Castillo fuese el artista de Malos Minas Katanga. París les dio igualdad y libertad de ser frente a la responsabilidad de ser artista. Las menudeces de la sobrevivencia no importan, porque nadie les iba a preguntar de qué clase social eran. Entonces, es ese aspecto que yo reivindico para los artistas del Caribe. Es que es otra historia el llegar a París a partir de los 70. Son historias de emancipación, liberación, búsquedas individuales. ¿Me doy a entender? Obviamente con expresiones de lenguajes posibles que quizás no lo hicieran en otro sitio. Radamés Mejía, cuya obra eran bultos encerrados, asilenciados, abre su obra en una composición factorial de referente estético al signo amerindio, africano, occidental, heredados de las prácticas de signografías, el signo, el trazo, la composición, desde Antonio Seguí, Tapies, Alichensky, Pollock. Y José Castillo, autodidacta, trasciende con una obra, sí, de reivindicación política de la negritud. Y eso fue la razón por la que el Centro Pompidou adquirió su obra. Cimarrones se llama la obra. Porque es el dominicano que más pega esa conciencia histórica político de la reivindicación de una negritud insurgente y actuante. Entonces, Víctor Ulloa, que lo hemos perdido hace año y medio, liberó su flow de artista bohemio, de artista callejero, de artista libre, al ritmo de una composición, de una narrativa visual muy cinematográfica, envuelta entre surrealismo e hiperrealismo, con una coloración compositiva muy interesante, y trabajó a su forma y manera. Entonces, las excepciones de hoy se toman en cuenta por esta mayoría de artistas, que fueron 6 y que ya todos fallecieron, salvo el que nos queda, Radamés Mejía, al que yo le digo, mira, cuídate, porque de 6 queda uno. Y él se ríe mucho con eso. Pero sí, de esa generación debo rendirle homenaje, un homenaje. Su presencia significa la constancia de alguien que se organizó a través de asociaciones, de instituciones, de talleres, presente con sus compañeros artistas, participó en la apertura del famoso mercado del arte que se llamaba MAC 2000,
participó en la Trienal del Caribe con Hervé Telemac, que estaba del lado también de Haití en el aspecto insular, y activo, activo siempre en la incursión asociativa del mundo artístico de París. Pero también debo rendir homenaje a cada uno de ellos. Vicente Pimentel, cuya obra abstraccionista llegó desde París a los más grandes museos del mundo y que tuvo una relación, yo diría, cósmica, sensorial y emotiva con su tierra desde el origen. Y Silvano Lora, que con su vaivén, París, Fiesta de la Humanidad, Movimiento por la Paz, Santa Bárbara, Bienal Marginal, creó dinámicas difundidas de manera repetitiva y constante de una forma de tener un arte libre de las estructuras de mercado. París le permitió ser en esos vaivenes, lo acogió y siempre fue un constante y presente animador de la Fiesta de la Humanidad todos los septiembre y exponiendo desde París y llevar su obra desde París. Y Richier, que llevó toda una carrera y que marcó que la escultura dominicana tenía una genialidad de masa, concepto, competible en los mayores salones. Entonces, ahora, si me permites ir poco a poco viendo las obras, si ustedes están de acuerdo, ¿verdad? ¿A este momento tienen alguna pregunta que me quieran hacer en lo que vemos las obras? Sí. Yo llego un poquito tarde, no sé si tú hemos hablado de algo que no tiene que ver directamente con República Dominicana, porque no era un país, pero Teodoro Chacero salió de este país. Ah, sí, mira. Hombre, nació aquí. En este Congreso. Claro, nació aquí en el Limón, hijo de comerciantes franceses. Chassériau, para mí, entra en la historia del arte del siglo XIX. Es un gran compositor del siglo XIX a nivel universal. Su obra la ejecutó fuera. Pero es respetable que un artista que está en el Louvre haya nacido en Santo Domingo. Pero a veces no basta con nacer en un sitio, sino lo que tiene que nacer, durar y perdurar y eternizarse es la obra. Pero el referente es interesante y ha marcado muchos intereses, gracias. Jonathan, ¿es con esta que estabas? La serie que has organizado, no creo. Mira, más arriba, ¿no? ¿Y dónde están las obras de Silvano Lora que te hace? Aquí, mire. Ahí, Silvano Lora, no la roja, te sabes. Esta obra es la obra de Silvano Lora que está en la exposición de Paris Noir. Como ustedes ven, está el señalamiento de los tiempos políticos. Déjenme ahí, por favor. La cadena, el machete de la lucha, los machetes, y la famosa paloma de la paz. Esta obra estuvo expuesta, una obra importantísima. ¿Puede? Sí, puede, claro. Sigamos. Sí, dígame. Sí, expuesta, o ya. No, ya se levantó la exposición. La exposición duró todo el mes de junio hasta sus finales. Miren, ustedes ven esta imagen. Aquí tenemos la obra de Pues ahí está. Silvano
Aquí a la derecha tenemos parte de los famosos cimarrones y una obra de Castillo. Sí, Oxford. Here. ¿Puede pasar otra, por favor? ¿Qué te dedica? Bien. Bueno, con permiso. Esta es la obra de Vicente Pimentel, son dos obras. Entonces, Vicente Pimentel, Víctor Ulloa, Bien, tipo punches. Víctor Ulloa también. Sigamos. El nombre es ahogado. El círculo. Es el círculo. Sí. Entonces, vamos aquí. Eso es. Esa es la obra de Radamés Mejía. Siga. Se llama. No tengo el título. Con su perdón. vamos. ¿Quién está pasando? Let's go. En la zona. Sweat. Entonces, mire, tenga la bondad de ir. Este es Vicente Pimentel. No se puede poner en nada. Sí, quiero que lo vean a Vicente. Ahí go. Dale, go, send Sí, estábamos de go. Sí. Sigamos. Eso me parece muy interesante por la declaración formal en diciembre, pues, de ahora el cambio de hatchers, like, en la lista de los cosas de 15 locales, o sea, de los based en la factory, Sí, vamos a conversar de eso después. Pero es una observación totalmente válida. Bien, eso se llama viaje. Bueno. Sigamos. Nietzsche. Una otra de Nietzsche había otra escritura. Pimentel. Sí, no. Esto es Vicente Pimentel. Vicente está pasando. Mire, por favor, vamos aquí a la obra de Vicente Pimentel de nuevo. Ok, bien. Ahora tenga esa, la azul, por favor. Póngala en grande. Y Diga, ok, vamos a ver. Las obras, por favor. Vamos a las obras de Radamés Mejía. Allá. No. Ahí. Ahí, venga, vamos. ¿Verdad? Ustedes ven la fusión, ¿verdad? Del rostro afro, amerindio, diferentes niveles, una obra muy excelente. Y el colorido. Por favor. Sí. Mire, voy a querer. Ya no queda más imágenes más abajo. Okay, siga para allá. Bueno. Pues, ustedes ven ahí las rojas abajo, ¿ok? Flora. Aquí ponme esta de aquí, Vicente.
Exacto. Voy a ver si le doy un poquito el orden. Vamos. Ok. Ponme aquí la de Ulloa. No. Des. Ok. Y ponme ya la de Radamés. Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Esa que, donde está el pajarito ya de Radamés. Pollito rojo, güey. Ahí. Y Ok. Ok. Y póngame ya otra de Radamés que está allá. Esa ahí. Ok. Ya estoy. Bueno. Entonces, para contestar a lo que dijo el joven aquí, Víctor, ¿ok? Go. Quiero Should be. reforzar las ideas que les he expuesto. Esta es la obra que se ha adquirido Oh, great. de José Castillo, Cimarrón. Esta es la obra que ha adquirido el Centro Pompidou. Sí. Es la obra dentro de la colectiva dominicana que más representaba ese concepto de arte insurreccional, porque negro, porque postcolonial, siendo Castillo el más político de todos ellos. ¿Sí? Eso está permanentemente. Sí, ya será dentro de la colección permanente del Pompidou. West. Tenía algún lugar que ir, luego Mara. ¿Perdón? Tenía algún lugar que ir. ¿Cómo? Tiene algo, una smartphone para. Ah, bueno, vamos a, desde mi perspectiva, no iba a decir por qué. Para tener un poco. ¿Perdón? Sí, esto fue como a escala grande. Esa Stromberg opción. No, pero voy a explicar. Ah, sí, pues está. Bien. El Caribe, en su conjunto, en su conjunto, tiene, digamos, la formación, la profesionalización de las artes a través de escuelas. Cuba tiene una excelente escuela de artes, Bellas Artes, Santo Domingo, Martinica, Guadalupe tienen su escuela de arte contemporáneo, y dentro de esas escuelas hay muy pocos artistas autodidactas. Que no sea una excepción fuera de esta exhibición, ¿verdad? Que es el manifiesto del arte primero de Haití, no me gusta decir la palabra primitiva, el arte primero, de aquellos artistas que hicieron taller, estudio, por razones espirituales, por razones de identidad, ¿verdad? Y que muchos han identificado como el arte naif, muchos de ellos autodidactas. En el caso de José Castillo. En el caso de José Castillo, la razón por la que el Centro Pompidou adquirió esa obra es que corresponde a esa conceptualización de París negro. José Castillo actuó como negro, se reivindicaba negro, afrocaribeño. Y en toda su obra está presente los mitos y las leyendas sincréticos de República Dominicana. En su obra está siempre muy presente la celebración y está muy presente la honra, ¿verdad? De pertenecer a un mundo de mitos, que él sabía muy bien manejar como reivindicación y que él conocía perfectamente.
Entonces, la composición cromática es una composición muy bien trabajada desde 3 perspectivas, ¿verdad? Y probablemente lo que a ti te atrae de pensar es en ese organismo cromático que tiene. ¿Dónde tenemos una diferencia transversal fundamental con Edouard Duval-Carrier? Es que la obra de Duval-Carrier es totalmente académica. Es una obra totalmente académica y es una obra que reviste la historia de Haití con el sentido del humor y el excentrismo de la historia. Edouard Duval-Carrier pertenece a la generación de artistas que vivieron fuera, que por cierto su obra no estaba en la exhibición, mencionado sí, pero no estaba en Paris Noir, porque la obra que iban a exponer era una obra de homenaje a Jacques-Stéphane Alexis, el poeta, que estaba en la cárcel donde enterraron donde deportaron a Toussaint Louverture en Francia. Pero la obra de Duval-Carrier es una obra de una sutileza que conjuga el manerismo social de la clase mestiza haitiana y la nostalgia y la envidia o la obsesión monárquica que tuvo Suluk y otros jefes como Christophe, y él viste su obra de esa esquizofrenia colectiva de pertenecer a lo más bello de la historia del Caribe. No sé si Angelines está de acuerdo. La obra de Duval-Carrier, en cuanto al colorismo y a la composición, está muy cerca de los maestros mexicanos. Muy cerca. Mencionaste ahí una obra que es muy importante para mí, como es la de Castillo y como es la de Pimentel. Y como es la de Mejía. Y con esto quiero decir que la contemporanea de República Dominicana, la posmodernidad dominicana, tuvo la etapa de reivindicación antitrujillista de aquellos que tuvieron su pertenencia al mundo constitucionalista, pero es una obra libertadora conceptualmente, cuya frustración no viene de la historia colonial, pero sí de la historia política del país, lo que es muy diferente. Y es lo que bien expliqué. El asunto del arte contemporáneo dominicano es que tiene que liberarse de una escolástica intransigente y autoritaria de bellas artes, ¿verdad? Que después del Trujillato viene el mandato pedagógico de los españoles vanguardistas. Y tengo una anécdota muy importante que contar. A Vicente Pimentel, ya que tú te referiste a él, de los dibujos que hacía sobre papel,
que eran papeles del colmado y que los trazos negros eran del carbón de la hornalla de su madre, y que aquí hoy día los coleccionistas de los 60, 70, que compraban una obra por 20 pesos de Vicente, los ciclistas, Vicente ya tenía su obra hecha. ¿Qué sucede? Que la obligación dibujística, la obligación realista de esa escuela no le permitía liberarse del deslizamiento que ya tenían las melenas de las mulatas, donde ya estaba el trazo, donde ya estaba el signo de su abstracción. Y justamente es en Francia que se libera de esa obligatoriedad del realismo o del cubismo, porque lo trajeron los españoles. Nobleza obliga. Y cuando estuvo en Francia, un maestro de la Escuela Nacional de Bellas Artes le dijo, Vincent, como le decían, libera el puño. Y si no puedes con la derecha, hazlo con la izquierda. Tenía ese puño amarrado a esa escuela colsoniana. Aquí hay un defensor de Colson, pero hay que saber que el autoritarismo fue lo que fue. Es otra cosa, me doy a entender. Pero ellos se llevaban muy bien, ¿eh? Y Colson respetó muchísimo a Vicente y le dio mucho ánimo, y Vicente lo toleró. No tenía de otra. Vicente, sí, pero le mantuvo mucho cariño hasta el final. Entonces, ¿qué sucede? Que no es que los artistas del Caribe fueron a buscar a París, fueron a buscar la libertad de sus aventuras individuales, pero le llevaron a París mucho, nuevas luces, nuevas formas, nuevos mitos visuales. Y es lo que yo digo de Paris Noir, que en algún momento alguien tendrá que atreverse a plasmar algo donde se cure la idea de que de lo que los artistas del Caribe le aportaron a Europa a través de París, por ejemplo, o en París, o Hervé Telemaque de Haití, que se fue a Nueva York y que no quiso caer en la movida neoyorquina y que tampoco quiso caer en París en el nuevo realismo. Hervé Telemaque aportó una composición excepcional y Vicente Pimentel relanzó y renovó la abstracción. Y hoy día muchos artistas del Caribe están haciendo vida artística en París de tanta intensidad que siguen haciendo posible que París sea la capital universal de las artes, por muchos lofts y talleres que haya en Nueva York. Entonces, ellos son parte de una convocatoria y actualmente Radamés Mejía, de esa generación de los 90, 80, 90, ahora mismo acaba de instalarse en un nuevo taller. El Senado francés le reconoció con la medalla del valor hace pocos meses. Y nada, París le dijo a todos ellos,
que si hay una ciudad en el mundo donde uno puede ser artista es en París. Gracias. Esto ya había dado sus preguntas. Entonces están satisfechos. Esto pide mucha reflexión. Yo estoy parte de una, ¿verdad? Bueno, nada, buenos días. Mi nombre es Víctor Martínez. Trabajo como investigador, curador acá en el centro. Hoy no estoy trabajando. Hoy vine a disfrutar de la conferencia de mi estimada profesora Delia Blanco, a quien respeto y admiro, y bueno, como un capital intelectual de nuestro país y nuestra región. Llegué tarde, lamentablemente, me perdí la introducción de lo más importante, pero sí me llevó mucho la reflexión de cómo estamos pensando desde la reflexión histórica, desde la conciencia histórica en las artes, la relación de la producción de sentido de los artistas y las artistas en determinados momentos con las metrópolis. O sea, cómo hablamos o con las metrópolis en su momento histórico, el nombre que tengan ahora. Como en su momento hablamos del surgimiento de las academias como algo de importancia estructural histórica, pero como a veces obviamos el contexto del trujillismo desde donde surgen y cómo eso puede influenciar la práctica pedagógica y cómo también la idea de la libertad artística, que está tan presente en otros contextos del Caribe, como bien nos enseñó Delia, en Jamaica, en Martinica, la idea de un arte emancipatorio desde otras lecturas, se conecta con París desde una forma totalmente vanguardista. Eso como comentario reflexivo con el que me nutro de la conferencia y como pregunta o quizá como llamado anécdota o reflexión, casi parecido al ejercicio que hizo con Pimentel, de hacer ese paralelismo, ese Pimentel tan dominicanizado o que viene de un contexto precarizado y que lo tenemos hasta un poco fetichizado, y como un Pimentel se vuelve maestro en un país metropolitano. Me sorprendió mucho el trabajo de Ulloa en esta exposición, porque me ocurre lo mismo. O sea, tenemos una idea cuasi estereotipada de un Ulloa dentro del coleccionismo. Víctor Ulloa, no Alberto, es Víctor. Ah, ok. Es el otro Ulloa. Ah, ok. Perfecto. Entonces, nada, hasta ahí mi pregunta y paso el micrófono a Jonathan. Gracias. Nunca está de más felicitarte, Delia, porque esa erudición, Es precisamente, parte de ese Paris Noir, sí, estuvimos de allá. música y escenario. Sí, sí, es verdad. Y fui por primera vez a Pompidou por ti. Gracias. No, gracias a ti. Entonces, yo voy a abusar un poco porque no siempre uno te tiene con público enfrente para ver esta erudición que tú tienes. Tengo dos cosas. Una es muy leve, es que no oí a José García Cordero por ningún lado. Y la otra es ya una cosa que yo, un pintor que yo conocí por un amigo que fue mi cuñado, otro pintor, José Genao, que yo siempre pensé que era cubano, y resulta que no, que es Francis Picabia. Eso fue un siglo después de lo de Chacero. Él se fue a París, pero sus padres sí eran cubanos, pero él no. Y sin embargo, lo que decía mi amigo, que sí era mucho más conocedor, es que su pintura sí influenciaba lo cubano, aunque no vivió nunca ahí. ¿Qué tú ¿La piensas? pintura de quién? De Francis Picabia. Sí, claro. Picabia. Sí. Así que dicen allá, Picabia. Sí. Bueno, vamos a ver. Picabia influenció Sí. por el morcelamiento de su obra, por el color y por la atracción que tenía por el arte objeto. Y tuvo una influencia sobre los artistas cubanos, indiscutiblemente. Sobre todo en la escuela de La Habana. Tuvo mucha influencia su composición. Sin embargo, ¿hasta qué punto
Eso es merecedor de estudio, detallado y detallista. Porque las influencias en Cuba son como muy medidas o muy medibles. Es decir, que tiene, es decir, que los cubanos han tenido escuelas propias, sí, dependiendo de las regiones de Cuba. E imagínate tú que en términos de influencia, ni tan siquiera podríamos decir que Wilfredo Lam tuvo una influencia. Es decir, es Cuba mundos de artistas. Ahora, lo que te dijo Genao tiene un sentido. Es verdad, Picabia influyó mucho en Cuba. Y en París, no tanto. No tanto. No tanto como los otros del mismo movimiento. Gracias, Sí, ah, dígame usted. muy buenos días. Gracias, profesora, por la charla. Una pregunta o una curiosidad. ¿Cuántos artistas dominicanos actualmente se desempeñan en París? ¿Y cuántos del Caribe en general? Gracias. Bueno, de París, dominicanos, quizás hayan unos 10 en París. En toda Francia pueden haber unos 20. Yo sé, por ejemplo, que la joven Madero vive en provincias, sí, y que, ¿cómo se llama? Rivera. Miguelina Rivera vive en el sur de Francia. Ok. En París ahora mismo fue terrible los que se fueron en 2 años artistas ahí. Porque murió Pimentel, murió Ulloa, murió Castillo. Ahí está. Sí, ¿verdad? Pues sí. Una comunidad pequeña pero muy significativa. Inés Tolentino antes vivía allá. Entonces, en relación a tu pregunta, García Cordero, me la preguntaste, ¿verdad? They were Fíjate bien, García Cordero no está en la exhibición de móvil. Está mencionado en el catálogo. La Embajada de Francia, la Embajada Dominicana en París, en el marco de la Casa de América Latina, de la Semana de América Latina, rindió homenaje y García Cordero fue presente para hablar de su obra, pero por razones no solamente curatoriales, no se escogieron todos, sino por razones a veces temporales y de encuentro. García Cordero vive aquí, vive allá, puede ser que hayan fallado la cita con él, pero desde mi perspectiva tenía todo el razonamiento de poder estar, por el ojo visual que tiene, y pertenece a esa corriente del emigrante de los 80, pero él también emigró por razones políticas claras, ¿sí? García Cordero. Y su obra, dentro del contexto del humor gráfico y visual, tiene un valor, por supuesto. Te contesté, Rafael. Sí, claro. Y tú, Víctor, me estabas... Ok. Y también se nos pueden hacer una curiosidad. El tema global. Ah, sí, es un tema. Y cada vez más. Sí. Sí, Porque doña ya Delia. tobar no es tobar. Ya tobar es mucho chocolate. Sí, sí. O sabes, el chocolate no es bueno para la digestión. Gracias, doña Delia. Lo que se ve o yo siento de todos los artistas, incluso de la exposición,
la fuerza que tiene Pimentel no la tienen los otros, ni allá ni aquí. Ay, Peña. Si yo te dijera a ti lo que me cuesta a mí, llevar dentro de mí la obra de ese artista desde hace más de 50, 40 años. Y sigo con la Usted pregunta. todavía hoy asombra en su país. Sí, ¿por qué? Bueno, Con la fuerza que tiene Pimentel, esa es mi posición, de sentir por encima no solo de los que están allá, sino de los que siguen y están acá. ¿Por qué en nuestro país Vicente Pimentel es prácticamente un desconocido Bien. para muchas generaciones? Y teniendo una obra con tanta fuerza, tanto es así que usted sabe que hay obras que el gobierno que no pueden salir de Francia porque la tiene confiscada el gobierno francés, No te voy a explicar lo que pasa ahí. No está confiscado. que no por unas razones no sé, pero supuestamente pertenecen a Francia las obras. Supuestamente, digo. Bien. Voy a contestar al último porque me parece muy fuerte. Las obras de Vicente Pimentel no están confiscadas por el gobierno francés. Las obras de Vicente Pimentel están ahora bajo la experticia de la sucesión. Bueno, si tú quieres, yo te pongo directamente con la viuda y ella te va a decir. No, ya el tema no es Vicente Pimentel. Eso lo podemos discutir privado o pasar seguro, no es de Vicente Pimentel. Yo te hacer una pregunta, si te la contestar, pues hay fecha. Sí, no, pero yo le estoy contestando. Yo le estoy contestando que no están confiscadas ni retenidas. No sé quién le dio a usted esa información, que tampoco me interesa tener un debate sobre ese tema tan fuerte como esto. ¿Está entendiendo? Bien, pero como usted utilizó el adjetivo, tengo que decirle que confiscadas, Creo, perfecto. Una pregunta, André. desde mi perspectiva, no. Ahora, nunca todo el mundo sabe todo, ¿verdad? Bueno, Ok. bien. Ahora, lo que yo sí digo de Vicente Pimentel, porque él tuvo esa fuerza, la tuvo porque entró en un momento donde la abstracción en Francia estaba como muy de capa caída. Y él trajo una signografía y una composición signográfica que dio lectura espacial a una abstracción que estaba retenida por la nada. Porque él trajo una poética abstraccionista que se estaba desmeritando en la abstracción y en la expresión. Y eso fue lo que pegó. ¿Me doy a entender? Y ahí se armó todo un interés profesional por su obra, claro que sí. Bien, mi pregunta no es tan profunda porque yo es la primera vez que vengo a una conferencia de arte. Pues yo tuve curiosidad sobre una pintura que pasaron que tenía fondo blanco, no sé si la pueden poner. Ajá, tengo la curiosidad de qué él quería expresar o qué significa esa pintura, si es posible. Honestamente, yo no puedo ponerme en la mente de todos los artistas, pero si tú ves ahí hay como una especie de, ¿cómo se llama? De un kiosco, la eventualidad de un pajarito, son efectos signográficos de la memoria. Una glorieta. Una glorieta. Se puede ser un manzano. Es como una composición de la memoria.
Ok, entonces ya que tú hiciste la pregunta, él tuvo relaciones muy dolorosas con República Dominicana. Muy dolorosas. La primera fue que no crean ustedes que era tan fácil ser negro y artista en los años 70, 80 y pobre. Y la otra fue que los éxitos y eventos que él tenía afuera no le daban eco de él. Y hubo un momento que se retractó. Porque quienes manejaban la prensa de las artes posicionaban en muchos casos a artistas por razones no solamente visuales. Y uno sí, Cierto. no se le dio el cupo mediático necesario. Como se sabe dar a muchos en exceso, hay otros que no se da. Dios mío, a mí me van a matar con ser aquí. Son veganos. Bueno, ok. Lo que usted me dijo, se lo agradezco, tuvo la franqueza de decir. Olvídese que enseguida que llegue a la capital voy a llamar, porque eso no viene de ningún lado. Aunque yo no sepa de quién viene, pero está viajando ese concepto. El Estado es un servicio. Han habido casos, ¿Eh? han habido casos que Sí, quedan sí. obras secuestradas por... Sí, por deudas, por impuestos, por lo que sea. Pero a mí me importa muchísimo saberlo, porque déjame decirlo. Si hay un artista por el que yo he dado mi piel es por Vicente Pimentel. Y aquí todo el mundo lo sabe en este país. Y eso no me ha llegado. Pero hay que informarse. El personal dice, yo voy a llamar a la esposa. Ella con mucho gusto. Sí, claro, porque es como que le dijeran a Angelina que la obra de Sacher está secuestrada o confiscada en Dominicana. Recuerde, doña Reina, que fue una pregunta desde el Instagram. No fue una afirmación, por si acaso. Como yo fui que hice la pregunta, Sí, no, Peña, pero que la palabra confiscada por el Estado. la estoy haciendo exactamente como pasó. Y yo dije, No, no, yo estoy sí, haciendo con sí, usted lo Peña, mismo, lo mismo que usted va a hacer. Lo estoy preguntando para sí, no pero decir, que para que tú me preguntes una pregunta así, pones Estado y pones confiscación, de algún sitio te viene, Peña. claro que me viene. Porque tú yo eres sé, un hombre caballo, ¿tú me me entiendes? viene, pero yo tengo, pero me puede venir lo mismo que te está diciendo. Yo estoy buscando información. Y como le pregunto a usted, que está hablando de Pero es una información que tú buscas porque alguien te dijo eso, porque tú Claro. eres loco. Pero claro, Ok, está bien. eso que dije es una pregunta, ¿eh? No es, yo, ¿cómo puedo preguntar? Pero esa pregunta arrastra que alguien lo está diciendo porque te lo dijeron. ¿Tú me entiendes? Y yo no lo creí. Ah, bueno, pues te agradezco. Entonces, como yo no lo creo, Sí. usted era experto. Pues yo te voy a dar la respuesta porque me importa. Yo le pregunto a usted porque usted es muy clara. Si fuera otra gente, yo no le preguntara. No, pero Peña, es que yo te digo que estoy en un trabajo muy específico con la familia y con él, Por eso le pregunto a usted. ¿me entiendes? Y realmente lo que se está haciendo no puede ser posible con confiscación de obra, es imposible. Quizás la persona entiende, quizás se entiende la palabra confiscación como otras cosas que se esté haciendo. Sí, la yo palabra sé. que- Ahora yo sí quisiera que confiscaran unas obras de él que andan por ahí Ah, pero bueno, entonces, y que se las devolvieran a la familia. Y Eso yo- sí lo quisiera. y déjeme decirle, yo conozco las obras que tú dices. Porque ahora yo y sé quién la tiene. ¿Me entiendes? Pero Y que me gustaría que hagan eso mismo también, porque yo creo que es un robo. sí, Yo lo estoy diciendo yo. ya. Pero vamos a dejar la cosa Pero, por eso bonita. digo- Viva los artistas dominicanos que le aportan al mundo. Es el punto, Y claro. que sean dueños quien pueda. Porque ellos no son dueños, ellos son maestros. Gracias.
se han repetido.